inicio tiene un final. Y como cada ciclo, mi ciclo de maratón llegó al final. Así como también esta segunda temporada del podcast. Pero ustedes me estuvieron acompañando durante todo este ciclo. Y por supuesto que tenía que contarles cómo me fue en el maratón de la Ciudad de México. Que podría decir, por una parte, que fue todo un caos. Muchas de las cosas que podían salir mal, salieron mal. Y sin embargo, fue un maratón que, fuera de un par de dolores, se disfrutó de principio a fin. En este episodio te cuento mi experiencia en mi primer maratón de Ciudad de México, lo que aprendí y cuál va a ser mi estrategia por si vuelvo a correrlo. Yo soy Marian Fernández y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marian, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga, porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio y de hecho el último de esta temporada. Pero si eres nueva escucha, pues hay bastantes capítulos que puedes estar escuchando en lo que me doy mi break. Así que pues vamos a empezar esta narración. Estuvo muy padre porque me dormí en casa de mi mamá, ya que su casa estaba mucho más cerca de el inicio del maratón y fue muy lindo recordar pues mis primeras competencias en las cuales me llevaba ella y su esposo a las carreras. Fue emocionante, fue recordar viejos tiempos muy lindos y todo fue perfecto en un inicio. Dio el disparo de salida y lo que sí puedo decir como recomendación de corredora a otros corredores es que está padrísimo grabarnos, pero creo que al inicio de una competencia y sobre todo en competencias como el Maratón de la Ciudad de México en donde empezamos súper estrechos, no es un buen momento para estarnos grabando. Creo que nos falta un poco esta parte de estar pensando en los demás y de cómo nuestras acciones pueden estar afectando a otros. Y no solamente lo digo por las carreras, sino en todos los aspectos. Creo que nos falta mucha empatía. Vi a muchas personas grabándose, muchas personas que no eran parte del corral en el que estaba saliendo con pulseras de otros corrales, saliendo y llevando un pace bastante lento y por lo tanto haciendo tráfico a la salida. De hecho, hubo una persona que sí tengo que aceptar que sí le dije, no manches, estás corriendo, porque literalmente estaba en videollamada con otra persona. Y entiendo la emoción, entiendo esta parte de estar intentando compartir algo que es importante para ti, pero si quieres estar FaceTimeando con alguien, vete atrás, no empieces en el primer corral y menos cuando ni siquiera es el corral que te corresponde. Pero fuera de esa parte, no me importó porque sabía que el principio tenía que ser tranquilo y al final creo que el tráfico me ayudó a no salir como chivo loco por la pradera. Y todo empezó súper bien. Los primeros 15 kilómetros me los eché al paso que estaba contemplado. No me fui más rápido, no me fui más lento, estaba en la zona. Yo sabía que la hidratación iba a ser complicada, porque por si no sabían, en el Maratón de la Ciudad de México esta vez cambiaron la hidratación y esta vez el patrocinador fue Electrolit, una bebida rehidratante que no trae ni suficiente sodio, trae un balance de hecho un poco raro entre el sodio y el potasio y no trae suficientes carbohidratos. Planeando esto, le pedí a mis amigos, a mi ser amado, a mi mamá, que me tuvieran Gatorade en la ruta para poder estar compensando. Creo que confiada en esto,
empecé a tomar menos líquidos en los puestos de hidratación y después lo pagué. Mis periodos en los que tenía la botellita de Gatorade fueron un poco cortos. Sobre todo el primero tenía 4 kilómetros para estar tomando antes de que me encontrara de nuevo con mi porra y les diera la botellita para no estar tirando botellas de plástico que pueden ser reusables. Y ahí creo que empezó un poco el caos, porque tomé un poco rápido el Gatorade y lo que no me acabé, se los devolví. Todo iba bien, eran risas y diversión hasta el kilómetro 21 más o menos, en donde empecé a sentir un cansancio extraño en las piernas. Me empecé a preocupar porque dije, todavía no es momento de sentir cansancio, apenas vamos a la mitad y ahora sí empieza la mitad buena. Pero intenté no darle demasiada concentración a este sentir y en el kilómetro 24 empezó el caos. Empecé a sentir cómo se me hacía duro el cuádriceps derecho y dije, ajijos, viene un calambre. Así que me paré, estiré un poquito y dije, vamos a seguirle. En ese momento tengo que aceptar que el miedo empezó a apoderarse un poco de mí. Sabía que faltaba muchísimo, sabía que venía todavía la parte más difícil y yo ya empezaba con calambres. Cambié un poquito la estrategia de suplementación. Empecé a consumir un poquito más de sodio y si bien era lo que en ese momento tenía que hacer, no ayudó mucho porque me empezó a dar más sed. Y aquí empezó un poco el empezar a echarme porras mentalmente y a empezar a tomar decisiones que al final hicieron de este maratón algo maravilloso. Con el miedo de que empezaban los dolores, dije, tengo que empezar a soltar el ritmo. Como les contaba en el episodio pasado, yo tenía la estrategia de estar corriendo más o menos a 4:40, pero dije, no la vas a armar. Y no fue difícil, de cierta manera, decir, voy a empezar a correr un poco más lento, pero al final sí cuesta un poco esta idea de soltar el resultado, de soltar esas pequeñas o grandes expectativas que de repente tenemos, porque si bien sabía que era lo que tenía que hacer, pues soltaba el plan, soltaba el resultado por el que iba y sí sentí un pequeño dolor en el ego. Nada muy importante porque ya he aprendido a soltarlo desde hace mucho, pero como todo, el tener que cambiar el plan inicial y revirar el camino, pues a veces cuesta. Seguí, obviamente, bajar el pace empezó a ayudar un poquito, pero los calambres seguían. Cada 2-3 kilómetros de nuevo sentía esa contractura muscular y me tenía que volver a parar y volver a estirar. Y en el 28 tomé la decisión de pasarla bien, porque todavía me faltaban 14 kilómetros y estaba en mí pasarla bien o pasarla mal. Y pasar mal 14 kilómetros en un maratón en donde ya estás cansada, en donde te duele todo, no era opción. Así que dije, pues si necesito caminar, voy a caminar. Si necesito andar, voy a andar. Voy a hacer lo que sea. Tengo un ancho de tiempo bastante bueno y se va a tratar de gozarla. Afortunadamente, por ahí del 28-30 empezaron las porras espectaculares. Creo que algo que no se compara con ningún otro maratón que he corrido es
este cariño, estas vibras que se sienten de los mexicanos, en donde todos los desconocidos te echan porras, en donde todas las personas quieren ofrecerte un poquito de ayuda sin importar quién seas, que te ofrecen naranjas, que te ofrecen uvas, que te ofrecen pulparindos. Me encantó ver esta solidaridad, me encantó ver cómo competidores y no competidores están unidos en una misma causa, que es pasarla bien y apoyar a todo el que pueda lograr su meta. Así que empecé a pasarla bien, empecé a echar relajo con las porras, pero todavía faltaba un poco de malestar. Como les decía, me empezó a dar más sed. Y por lo tanto, cada vez que tenía oportunidad de tomar Gatorade, tomaba más de lo que mi estómago estaba acostumbrado. Lo cual derivó en que me empezó a dar malestar estomacal, me empezaba a dar un poco de náuseas y ahí la estrategia de los geles también valió. Pero este era el maratón en donde todos los planes se dejaban atrás y se hacía lo que se podía con lo mejor que se tenía. Así que ni siquiera me estresé por la parte de los geles, dije, cuando pueda me tomaré un gel. Y todo siguió bien, pero todavía había otros baches que pasar en el camino hacia la medalla y el plátano. Por el kilómetro 32-33, la compensación de estar pisando más con el pie izquierdo cobró fractura. Me empezó a doler la pierna, me empezó a doler más que la pierna, la rodilla. Un dolor penetrante que yo sentía como que estaban taladrando el lado externo de la rodilla al punto que quería llorar. Así que ahí dije, vamos a caminarle. Vamos a caminarle un ratito y después vamos a seguir trotando y así nos la vamos a estar llevando. Al final eso me ayudó a quitar el malestar gastrointestinal, no todo es malo en este maratón, y seguí disfrutando. Me encontré con mi mamá, me encantó verla, le di un abrazo sudoroso y eso es una oportunidad que en otros maratones no me hubiera dado, porque al final está esa parte de no poderte frenar porque quieres lograr un tiempo, pero aquí como el tiempo ya no importaba, se trató de disfrutar a mi gente. Seguí andando y de repente pasaron un par de kilómetros del 34 al 36, en donde no sé a dónde se fue mi mente, pero mágicamente aparecí en el 36. Y ahí dije, ya, que son 6 kilómetros más. Y yo de hecho decía, ya nada más tienes que dar 5, porque el último ya se corre por inercia, ya se corre con el corazón. Y eso me impulsó a seguir trotando. Cuando iba, ya faltando 2 kilómetros, volví a caminar porque el dolor de rodilla ya era insoportable. Y de repente llegó una amiga, Ali, y me dijo, vámonos. Dio un sprint maravilloso. Íbamos más o menos, creo que como a 5 minutos el kilómetro, cosa que ya no había estado haciendo desde hace ratote. Y después se fue un poquito, pero terminé corriendo, terminé disfrutando de esa emoción. Los últimos 100 metros se sintieron increíbles y terminé orgullosa de mí porque en ningún momento pensé en rendirme. Sabía que de alguna manera iba a terminar. Sabía que pasara lo que pasara no me iba a rendir. Y ese es el mayor aprendizaje que me llevo de este maratón. No importan los obstáculos que se presenten, está en nosotros decidir si esos obstáculos nos tumban o simplemente son algo más que tenemos que superar mientras vamos disfrutando del camino. Este maratón, desde que empezó el ciclo, desde que tenía el dolor, desde que me rompí la muñeca, me enseñó que
por más que intentemos controlar las cosas, nada está garantizado y no hay manera de asegurarnos que las cosas van a salir como queremos, por más que nos esforcemos. Pero sí está en nosotros cómo vemos ese camino, cómo vemos todas esas cosas que no podemos controlar, que aún los caminos más imperfectos son disfrutables y como todos los maratones y como todas las competencias, me encanta darme cuenta que soy capaz de hacer cualquier cosa. Ahora sí, les digo adiós por un ratito. Este fin de semana me caso y después me voy de vacaciones y después no sé qué haré, planearé la siguiente temporada. No creo irme por mucho tiempo porque me encanta hacer este podcast, así que cuando menos lo esperen, estaré de vuelta. Si no quieres perderte la nueva temporada, te sugiero que te suscribas al canal y que actives la campanita. No voy a tener ninguna notificación hasta que esté de regreso. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por haber estado conmigo esta temporada. Si quieres escribirme algo, felicitaciones, contarme cómo te fue a ti en el maratón, lo puedes hacer en mis redes sociales, en todas me encuentras como Marian FZ. Te mando un gran beso y que tengas un lindo día. Bye bye.